muchísima polémica sobre las pensiones vitalicias de los expresidentes de la República. A ver, ¿de qué se trata? El excongresista Manuel Merino solicitó al Parlamento que le asigne la pensión y otros beneficios porque asumió la presidencia de la República entre el 10 y el 15 de noviembre del 2020. Estamos hablando de 5, 6 días a lo mucho. En carta dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, Merino pide la pensión establecida en la Ley 26519, así como los beneficios logísticos y de personal que fijó la mesa directiva del Parlamento el 2016. Ahí está, justo para los que nos siguen por la plataforma de televisión, la carta que le dirige el excongresista Merino a la actual presidenta del Congreso. Esos beneficios adicionales a la pensión son seguro préstamo de vehículo, una persona asignada y vales de combustible con un tope de 150 galones mensuales. Ojo, por estar 5 días, 6 a lo mucho, en el cargo. Manuel Merino asumió el 10 de noviembre del 2020 como encargado de la presidencia, luego de que el Congreso dispuso de la vacancia de Martín Vizcarra. Renunció el 15 de noviembre, ustedes recordarán, pues en medio de intensas protestas a nivel nacional y un día fatídico para la democracia peruana, con jóvenes fallecidos en medio de protesta. Y bueno, ya todo ese episodio de nuestra historia que ya hemos vivido de manera muy triste por las consecuencias que esto tuvo. Para hablar de este tema, sobre todo los aspectos legales y constitucionales que acarrea este tema, estamos ya con el abogado, el doctor Luciano López, abogado constitucionalista. Doctor López, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gracias por la invitación. Bueno, en principio, a ver, muy de la manera más clara posible, le corresponde a Manuel Merino, que estuvo encargado de la presidencia de la República por 5 o 6 días, recibir la pensión vitalicia de un expresidente. En mi opinión, no, pero no ni para él ni para ningún presidente del Congreso, subrayo, que haya asumido las funciones de presidente de la República. Y allí ese subrayo tiene una explicación que voy a tratar de sustentarlo lo más simple posible. A ver, lo que sucede es que este artículo 115 de la Constitución, que establece una suerte de línea sucesoria si es que el presidente de la República vaca en su cargo, tiene un impedimento temporal o permanente declarado por el Congreso, se genera una línea sucesoria que tiene una lógica anclada en quienes lo acompañan a él cuando postuló para ser electo por voto popular como presidente de la República. Y es que, como todos sabemos, cuando nosotros votamos para elegir presidente, se elige con una plancha, ¿no es cierto? Claro. Con unos vicepresidentes. Y entonces la figura de los vicepresidentes a nivel constitucional en realidad es la de unos accesitarios, porque no tienen ninguna otra función. La única función, que es totalmente minúscula, establecida por la propia Constitución, es que cuando el presidente sale de viaje, el vicepresidente, el primer vicepresidente, se encarga, pero del despacho. Ni siquiera asume las funciones del cargo como tales, solamente el despacho presidencial, punto. Solamente se convierte en realidad en presidente de la República por acceso cuando, vuelvo a repetir, hay un impedimento temporal o permanente. Pero hay una situación bastante sui generis que prevé la Constitución, que es que cuando no tienes vicepresidentes, entonces quien asume las funciones de presidente de la República es un funcionario que también es elegido por voto popular, porque es un parlamentario, ese es su cargo, es ser parlamentario, y que además dentro de sus pares, ¿no?, con sus pares lo han elegido presidente de un poder del Estado, es decir, del Congreso de la República. Entonces, esta situación, Omar, además se discutió cuando durante la vigencia de la Constitución 93 se produjo por primera vez una situación así, que fue en el caso de la caída del Fujimorato. Así Entonces, es. cuando asumió Paniagua... Eso es un buen paralelo, señor doctor Luciano López. El caso de Paniagua. El expresidente Paniagua recibió una pensión vitalicia. Para mí, yo entiendo que se la dieron, y yo creo, la verdad, con toda la admiración y el respeto profundo que tengo por
por la memoria del doctor Paniagua, pero esto no es un tema de personas, es un tema de razonamientos constitucionales, me parece. Entonces, yo lo que creo es que el error no genera derecho. Yo creo que si le dieron la pensión fue un error. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar. Esto, además, que estoy diciendo, Mar, mereció que se dicte la ley, ojo, 27375, una ley que está vigente. Esa ley justamente lo que hizo fue precisar que cuando el presidente del Congreso asume el cargo de presidente de la República, en realidad no está asumiendo tanto el cargo, sino las funciones, porque una cosa es el cargo y otra cosa son las funciones. Esa ley incluso dice textualmente que en esa situación no vaca ni en su condición de parlamentario ni en su condición de presidente de la República. Perdón, de presidente del Congreso. Entonces, como no vaca en esos dos cargos que son lo que la gente lo ha elegido, ¿no? Porque él ha sido electo parlamentario, entonces definitivamente en esa situación su cargo es parlamentario y por eso es presidente del Congreso. Está encargado de las funciones de presidente. En esa línea, doctor López, tampoco le corresponde o le correspondería al expresidente Francisco Sagasti, que también envió una carta justamente al Congreso de la República solicitando, tampoco le corresponde. Para mí, en mi interpretación, pues yo decía, independientemente de las personas, y también igual me merece un gran respeto el señor Sagasti, pero me parece que independientemente de las personas, por las razones que acabo de sustentar, creo que ningún presidente del Congreso, que su cargo ha sido parlamentario, que no vacó jamás en su cargo, ese mandato constitucional lo único que hizo fue que se encargue de las funciones. Entonces, si él estuvo encargado de las funciones, entonces, ¿cómo le vas a dar una pensión por presidente de la República si nunca fue elegido presidente de la República? Y el caso, porque es distinto, el caso del expresidente Martín Vizcarra, porque él no fue congresista, él asume la presidencia porque renuncia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Al expresidente Vizcarra, ¿le corresponde la pensión vitalicia? Le correspondería, sí, pero tiene un pequeño detalle. La famosa ley que creó la pensión vitalicia, que es esta ley que invoca el excongresista Merino en su carta pidiendo que le den la pensión, en esa ley tiene un artículo segundo que dice que la pensión vitalicia que le corresponde al expresidente constitucional de la República se suspende si éste es acusado constitucionalmente, a menos que el Poder Judicial lo declare inocente, lo revoque. Interesante. Entonces, recordemos que el señor Vizcarra, además de ser vacado por incapacidad moral, que incluso en la literalidad podrían decir, ya, pero eso no le aplica, pero después de la vacancia, recordemos que él fue susceptible de un juicio político, es decir, una acusación constitucional, y él incluso ha sido inhabilitado para ejercer pública por 10 años, función pública por 10 años. Entonces, a él le sería aplicable el artículo segundo de esa ley. Entonces, bastante claro. Le correspondería, pero está suspendido porque fue acusado constitucionalmente. Claro, por la acusación constitucional. Sumamente claro, doctor López. Muchísimas gracias. Luciano López, abogado constitucionalista. Así que, bueno, el enfoque que nos ha planteado el doctor López no le corresponde ni a Manuel Merino, ni al expresidente Francisco Sagasti, ni al expresidente Martín Vizcarra. 1:30, vamos a escuchar los titulares. Venimos con más aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias.